mensaje a nuestra sexta iglesia de la palabra de Dios. Ahí donde está, le invito a cerrar sus ojos y pedirle al Señor que hable a nuestra vida, que Él sea desafiando nuestro corazón, mostrándonos aquello que necesita ser cambiado, corregido o añadido a nuestra vida. Bendito Padre, gracias por esta tarde. Habiendo alabado tu nombre, Señor, podemos abrir tu palabra y continuar aprendiendo y siendo instruidos por ella a través de este mensaje a las 7 iglesias que tú diste, Señor, y que también es un mensaje pertinente hoy para nuestras vidas. Habla, Espíritu Santo, a nuestro corazón, muéstranos nuestra realidad y, Padre, que podamos volver a casa transformados por ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos también a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, aquellos del interior y fuera del país que constantemente están con nosotros. Hoy vamos a empezar también diciendo buenos días, pero no es domingo, es sábado y es en la tarde, ¿no? Buenas tardes a cada uno de todos los que nos están viendo. Un mensaje a Filadelfia, una iglesia fiel y misionera. Esta es otra iglesia de la cual el apóstol Juan está escribiendo de parte de Dios y trayéndoles un mensaje para cada uno de ellos y según su realidad. Esta iglesia de Filadelfia es un ejemplo digno de imitar por la aprobación que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese qué precioso. A diferencia de otras iglesias donde Dios les habla y les escribe y les va a llamar la atención, junto con Esmirna, es otra iglesia a la que Dios le habla para elogiar algo importante de ellas. Y esa misma aprobación es lo que nosotros debemos anhelar como iglesia del Señor hoy, para escuchar de Dios poder decir de nosotros: bien, buen siervo y fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Escribe Mateo el capítulo 25. Y qué precioso es poder escuchar algo así, ¿no es cierto? Pero debemos tener presente que buen siervo y fiel, como dice este pasaje, no significa perfección. ¿Por qué? Porque no hay iglesias perfectas, porque las iglesias están formadas por personas imperfectas, salvadas por el Señor, transformadas por Él, pero imperfectas. Somos humanos y vamos a fallar. Y debemos entender entonces que la iglesia es un lugar para quienes reconocen su debilidad, para aquellos que reconocen su necesidad y buscan las fuerzas y la gracia de Dios para vivir estas vidas cristianas en Él. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia viene a ser como un hospital para aquellos que saben que están enfermos. Cuando uno se siente mal, va al médico, ¿no es cierto? Va al doctor, va a ser examinado, va a ser evaluado. Eso es lo que es la iglesia. Y esta iglesia en particular de Filadelfia, aunque no era una iglesia perfecta, la iglesia de Filadelfia fue elogiada por su fidelidad y su servicio a Dios. Nota eso. Observa bien esto. No era una iglesia perfecta. Dios no nos demanda ser perfectos en el concepto que nosotros tenemos de nunca fallar, de siempre hacer bien, de cumplir todas las cosas. Lo que Dios demanda de su iglesia es que seamos fieles y que le sirvamos. Y eso era lo que hacía esta iglesia de Filadelfia. A pesar de las luchas que tenía que enfrentar, a pesar de la oposición y todas las dificultades que había con esta iglesia de Filadelfia permaneció fiel, obediente y dedicada al Señor. Eso justamente es lo que motivó al Señor Jesús al observar esta iglesia, es lo que motivó su reconocimiento y su aprobación sobre ella. Esa fidelidad, esa obediencia y esa dedicación a servir al Señor. Y dígame o no que es agradable y se siente bien, que cuando hacemos algo, cuando cumplimos lo que se nos ha pedido, no se siente bien cuando vienen y nos dan una palmada en el hombro y nos dicen: bien hecho, lo hiciste bien, cumpliste lo que se te pidió. ¿Sí o no? Sucede. Buscamos muchas veces eso. Se siente bien cuando uno es felicitado. Ahora, imagínese, hermano, en su vida con el Señor, ¿qué tanto se imagina usted esa felicitación de parte del Señor a su vida?
Escuchar cuando esté delante de la presencia del Señor y le diga, bien, buen siervo y fiel. Es algo extraordinario. Ahora, ¿cómo podemos nosotros recibir palabras de aprobación y de reconocimiento del Señor? Y vamos a verlo en la experiencia de esta iglesia en Filadelfia. Lo primero, como bien hacemos a lo largo de todos los temas anteriores que hemos ido compartiendo, tenemos que ver qué es lo que sabemos de la iglesia que hubo en Filadelfia. Es siempre lo primero. Y Filadelfia, a diferencia de las otras 6 ciudades, era la ciudad más joven, la más recientemente formada. No tenía tantos años como las demás. Esta ciudad de Filadelfia había sido fundada por colonos provenientes de la ciudad de Pérgamo, bajo el reinado de Atalo II entre los años 159 y 138 antes de Cristo. Mire cuántos años tenía. Esta ciudad, este nombre de Filadelfia, significa en el idioma griego el que ama a su hermano. Eso significaba. Y si bien nosotros la utilizamos en nuestra realidad cristiana, ¿no es cierto?, diaria, y nos llamamos hermanos, tiene otro origen. Lo hermoso de este nombre es que el rey Atalo II amaba tanto a su hermano de sangre que la gente empezó a llamar a este rey el Filadelfos. De ahí es donde parte. Y justamente recordando esa circunstancia particular de este rey en relación con su hermano, es que a esta ciudad se le da el nombre de Filadelfia. De ahí viene este nombre. Y esta ciudad de Filadelfia tiene 3 características que podemos notar para identificarla. Lo primero es que esta ciudad de Filadelfia no era fundamentalmente un puesto militar, como fueron otras ciudades, si usted recuerda, ¿no es cierto? Eran lugares donde habían puesto soldados, donde habían puesto cuarteles y bases. Esta ciudad no. Por el contrario, era un centro cultural que servía como un lugar clave para poder difundir el helenismo, el pensamiento griego en las regiones de Lidia y Frigia. Para eso se estableció esta ciudad y este centro cultural dentro de esta ciudad. Alrededor del año 19 después de Cristo, todo este trabajo logró sus frutos y el idioma griego llegó a reemplazar por completo el idioma de toda esta región de Lidia. Esta ciudad de Filadelfia era una ciudad ubicada en una zona volcánica y constantemente sufría de muchos terremotos. Y aunque, si bien debido a ello, la tierra alrededor era muy fértil y principalmente se sembraba y se cultivaba la vid, los temblores generaban mucho temor. Y debido a estos temblores y al temor que generaban, la gente prefería vivir fuera de la ciudad que cerca a ella. Eso era lo que sucedía. Otra cosa que vemos con respecto a esta ciudad es que estaba estratégicamente ubicada. Si usted va a observar el mapa, esta ciudad se benefició mucho de su ubicación y favoreció el comercio entre Europa y Asia. Era un lugar de paso y servía aún como la ruta del correo imperial, por lo que fue conocida esta ciudad como la Puerta del Este. Estas características tenía esta ciudad de Filadelfia. Ahora, con respecto a la iglesia en esta ciudad, se sabe poco de esta iglesia de Filadelfia, aparte de lo que este pasaje de Apocalipsis menciona. Se sabe muy poco, pero como otras de las 7 iglesias, probablemente se fundó durante el ministerio de 2 años que realizó el apóstol Pablo. Usted recuerda en Hechos el capítulo 19, dice, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Al igual que las demás iglesias, entonces la predicación de Pablo en diversos lugares de Asia, donde muchos de los habitantes de estas ciudades y también de Filadelfia salían de su lugar y se cruzaban muchas veces con Pablo, escuchaban el evangelio y volvían nuevamente a su ciudad y se reunían con otros que habían escuchado el evangelio y que habían conocido del Señor. Muchos cristianos, cuenta la historia,
en esta ciudad de Filadelfia, en esta iglesia de Filadelfia, fueron torturados juntamente con Policarpo en la ciudad de Esmirna. ¿Recuerda usted? Le ofrecieron negar el evangelio, renegar de Jesús, pero él dijo no, y lo quemaron. Junto con él, y al igual que él, muchos cristianos de la iglesia de Filadelfia fueron también asesinados por ello. Sin embargo, a pesar de ello, esta iglesia de Filadelfia dejó un legado de fidelidad al Señor que perdura aún hasta el día de hoy. A pesar que cuenta la historia que esta ciudad y las ciudades de la región alrededor habían sido invadidos por los turcos, habían sufrido invasiones de parte de los musulmanes, esta ciudad de Filadelfia hasta el día de hoy existe, junto también con la ciudad de Esmirna, ¿recuerda usted? Y hay una comunidad aquí en Filadelfia, una comunidad cristiana de casi 1000 personas que dan testimonio de esa firmeza y fidelidad al Señor desde esos tiempos. Cosa muy diferente que sucedió con otras ciudades que también hemos compartido semanas atrás, quienes fueron desapareciendo en el tiempo y ya no se sabe nada de ellas. 2. ¿Cómo se presenta Cristo en esta carta? Mire lo que dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Nota la manera en la que el Señor Jesús se está presentando a esta iglesia? Hay 3 formas en las que el Señor Jesús se presenta. La primera, Él se presenta como el santo. Y este título, el santo, tiene un gran significado. Y es que esta palabra santo es el nombre, título y descripción de Dios. Fíjese, Isaías 6, el versículo 3 dice lo siguiente. Santo, 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 Señor de los ejércitos, escribe Isaías. Y lo que está escribiendo Isaías es el himno que escuchó cuando se presentó delante de Dios y los serafines cantaban en el momento en el que él estaba recibiendo su llamado misionero. Dios pregunta, ¿recuerda? ¿Qué pregunta el Señor? ¿Quién irá? ¿Qué dice? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. En ese momento Isaías está recibiendo su llamado misionero y escucha esta alabanza de parte de todos los serafines presentes. Santo, 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 Señor de los ejércitos. Y destaca que nuestro Señor Jesús es alguien diferente y sin mancha. Fíjese que no lo dice una sola vez, lo menciona 3 veces. ¿Por qué? Porque ha sido separado del pecado. Y lo más lindo de todo es que Jesucristo es Dios y a esta iglesia se está presentando y viene como Dios. 2, la segunda forma en la que Cristo se presenta a esta iglesia es como el verdadero. Y aquí verdadero quiere decir real o auténtico. ¿Qué quiere decir ello? Que Jesucristo no solamente es una apariencia, sino que Él es la verdad misma. No es un sustituto de la divinidad, no, es Dios en persona. Y eso lo deja bien en claro en el pasaje. Él se presenta no solamente como el santo, como Dios, sino como el verdadero. Y la tercera forma que utiliza, dice el versículo, como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una forma muy curiosa de presentarse. Y en la Biblia, la llave en la Biblia siempre es un símbolo de autoridad. Y la figura de Jesucristo nos da la imagen de aquel que posee la autoridad final sobre todo. Esa es la manera en la que Cristo está presentándose en esta iglesia. Cristo se presenta con una autoridad que nadie puede cuestionar. Y detrás de esta imagen hay una idea que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. El rey de Judá,
Ezequías tenía un mayordomo fiel que se llamaba Eliaquín, quien tenía las llaves de la casa del rey. A ello está dirigiéndonos Juan cuando escribe. Y este Eliaquín era el único que podía abrir la puerta para los que deseaban ver al rey. Nadie podía acercarse si él no abría esa puerta. Dice la Escritura en Isaías 22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esa es la imagen que Juan tiene en mente aquí en Apocalipsis cuando está escribiendo esto acerca de Cristo. Porque solamente Jesucristo tiene plena autoridad para permitir el ingreso a la nueva Jerusalén, a la ciudad de David. Solo Cristo puede darnos acceso a la presencia de Dios. ¿Recuerda un pasaje en otro lugar donde diga esto? ¿Se acuerda? Y lo escribe el mismo Juan. ¿Recuerda que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único que permite el acceso a la presencia de Dios. Pero mire esta gran diferencia entre este mayordomo antiguo Eliaquín y Cristo. Cristo no es un simple mayordomo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene completa autoridad para abrir o cerrar el acceso al cielo. Ese es nuestro Dios, y de esa manera Cristo está presentándose a esta iglesia. Y tercero, hay otra pregunta más aquí que nos hacemos para conocer acerca de esta iglesia. ¿Qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué es lo que le dice? A otras iglesias la ha elogiado, a esta iglesia la está elogiando, a otras les ha llamado la atención, les ha señalado su falta. ¿Qué le dice Cristo a la iglesia de Filadelfia? Y lo que vamos a ir viendo es que nuestro Señor Jesús no encuentra nada que le cause preocupación en las obras que esta iglesia está desarrollando. Por el contrario, lo que va a hacer el Señor Jesús es reconocer 6 características que provocan que Cristo las elogie. La primera, Cristo reconoce que es una iglesia débil. Dice el versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza. Pero note algo importante, esta debilidad que el Señor está señalando en esta iglesia no tiene que ver con alguna falta, alguna falla o algún pecado que haya cometido. No está luchando con algo, con algún pecado. No, era débil por 2 cosas. Lo primero es que era una iglesia con pocos miembros. No era una iglesia numerosa. Y ello debido a los constantes terremotos, lo mencionamos en el inicio. Debido a los terremotos, a los fuertes temblores que padecía esta ciudad, muchos se fueron de ella. Lo que provocó en consecuencia que la congregación, la iglesia en esta ciudad, fuera también pequeña. A eso se está refiriendo, que tenía pocos miembros y por eso se le señala como débil. Lo segundo por lo cual se le señala como débil es que era una iglesia pobre. Y era una iglesia pobre económicamente hablando. Tenía pocos recursos. Debido justamente a estos movimientos fuertes, a estos terremotos constantes y que traían temor, muchos se mudaron de la ciudad fuera y vivían en chozas. ¿Y por qué hacían esto? Porque estos movimientos y terremotos provocaban que las paredes se cayeran, que los techos cayeran encima y mataran a muchos. O provocaban muchas veces que perdieran todo lo de valor que tenían en esa casa. Entonces preferían irse a una choza que si se caía no iba a provocar mayor daño. Junto con el apóstol Pablo, ellos podían expresar lo que Pablo expresó en 2 de Corintios 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces soy fuerte. Como Pablo, esta iglesia podía decir esto. A pesar de ser poco numerosa, un tamaño pequeño,
La iglesia de Filadelfia podía ver fluir el poder espiritual de Dios a través de sus vidas, a través de sus acciones, a través de sus obras. Era pequeña en número, pero grande en poder espiritual. La segunda característica que menciona el Señor es que Cristo reconoce que esta iglesia está en continua persecución. Y nota que era algo común en las iglesias que Juan está escribiendo. La persecución, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Recuerdas? En la iglesia de Esmirna también sucedía lo mismo. Había un grupo de judíos señalados como iglesia de Satanás que se oponían al cristianismo. Y de la misma manera que hacían con Esmirna, hacían con esta iglesia en Filadelfia. Los acusaban y levantaban calumnias delante de la gente de la ciudad, delante de las autoridades, con el propósito de desacreditarlos, con el propósito de escandalizar a la ciudad y provocar que sean mal vistos, que sean burlados, que sean perseguidos. Y no era una simple persecución, tal como lo vimos en Esmirna. Eran perseguidos, perdían sus casas, eran echados de su trabajo, no se les permitía comprar, no se les permitía vender, había persecución. Y frente a todo ello que esta iglesia en Filadelfia está viviendo, también esperaríamos que una iglesia débil en miembros, débil y con bienes materiales cortos y en constante persecución, sea una iglesia poco fiel, una iglesia poco santa, desanimada y desalentada. Uno esperaría ello, pero no es así. Mire lo que Cristo reconoce de esta iglesia en los siguientes 4 puntos. Y ahí vamos a ver cómo era esta iglesia. Tercero, Cristo reconoce que es una iglesia obediente a la palabra de Dios. Algo común que sucede cuando hay sufrimiento, problemas, circunstancias difíciles, lo que yo hago es, mejor salgo de este lugar. Los cristianos en la iglesia de Filadelfia no hicieron esto, permanecieron firmes. Y la firmeza de esta iglesia y de estos creyentes se evidencia, y Cristo lo reconoce en primer lugar con su fidelidad y obediencia a su palabra. Versículo 8, has guardado mi palabra. Y esto quiere decir que esta iglesia, estos creyentes, estudiaban la palabra de Dios y obedecían lo que Dios les decía a través de su palabra. Eso es lo que hacían. No simplemente la leían, no simplemente la memorizaban, no simplemente la repetían, sino que lo que aprendían y Dios ponía en sus corazones a través de la palabra, ellos lo ponían en práctica. Su estilo de vida, su cristianismo era notorio y visible. La palabra de Dios venía a sus vidas, cambiaba sus pensamientos, y con un pensamiento cambiado y transformado por medio de la palabra de Dios, el estilo de vida cambiaba. La forma de hablar, la forma de reaccionar, la forma de enfrentar la vida y las dificultades, la forma de ver los problemas y reaccionar a ellos era diferente y notorio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Al igual que Job en el capítulo 23, ellos podían decir, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Notas lo que está queriendo decir? Lo importante que era la palabra de Dios en sus vidas. Y al igual que Martín Lutero en el juicio ante el régimen imperial, podían decir, como dijo Lutero, mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Es decir, no eran cristianos que solo oían la palabra de Dios, sino que la practicaban. Y muchas veces quienes más sufren son los que muestran mayor obediencia y fidelidad a la palabra de Dios. ¿Has notado eso? ¿Has podido percibir ello en algunos cristianos? Los que más sufren son los más fieles. Los que más sufren son los más obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que provoca el elogio del Señor. Cuarto, Cristo reconoce que esta iglesia nunca se avergonzó de Él.
Versículo 8, y no has negado mi nombre. Pese a vivir en una constante persecución, pese a lo difícil que es vivir y mostrar su cristianismo y predicar del Señor, de sufrir constantes burlas, menosprecio de la gente por la fe que están viviendo, eran fieles al nombre de Cristo. Nunca se avergonzaban de Él. Nunca. Ellos no se escondían. Ellos no ocultaban su fe delante de los demás. Ellos no decían, bueno, solo asisto a la iglesia, soy un simpatizante, me gusta cómo es la iglesia. No, ellos no se escondían. Nadie en esta iglesia se acomplejaba ni se sentía menos. Ellos no tenían ningún temor de decir, soy cristiano evangélico. No, ellos lo decían con valor. Ellos nunca negaron el nombre de Cristo, ni en sus trabajos, ni con aquellos que se rodeaban, ni en medio de sus estudios, ni delante de las autoridades, sea el lugar donde estuvieran, sea la circunstancia que se presentara. Ellos nunca le dieron la espalda al Señor, ellos nunca negaron a Jesucristo. Ellos se mantuvieron firmes, fieles. Por ello el Señor también los elogia y los reconoce. Una quinta característica: Cristo reconoce que esta iglesia perseveraba a pesar del dolor. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y esta palabra paciencia no es pasividad. En el griego significa perseverancia y constancia a pesar de la persecución, a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de que perdían sus cosas, sus casas, a pesar de los temblores constantes y el temor que había, a pesar de la pobreza que experimentaban y sufrían, a pesar de las dificultades constantes que se presentaban en sus vidas. Todos ellos supieron ser perseverantes y no se desalentaban, se mantenían firmes, se mantenían constantes, seguían luchando, seguían enfrentándose, a pesar de que pudieran tropezar, a pesar de que pudieran fallar. Fíjate esto, se levantaban y continuaban en su vida cristiana. Eso es lo que hacían. Porque como dijimos hace un momento, perfección en este sentido. Eso es lo que la iglesia era. No que nunca hacían mal, no que todos siempre lo hacían bien, sino que a pesar de que tropezaban, ellos se levantaban y continuaban, seguían adelante. Eso es lo hermoso en esta iglesia. Sexto, una sexta característica: Cristo hizo de esta iglesia una iglesia evangelizadora y misionera. No era una iglesia que se encerraba solo con sus miembros, no era una iglesia que se escondía de los demás, de aquellos que los miraban mal, de aquellos que los perseguían. No. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y ya hemos visto en los mensajes a otras iglesias que cuando Cristo dice, yo conozco tus obras, en este caso está reconociendo el servicio fiel y el servicio de calidad con que esta iglesia de Filadelfia estaba haciendo la obra de Dios, estaba cumpliendo el llamado de Dios. Era fiel y lo hacía agradando a Dios. Y es de tan grande calidad su servicio que Cristo la premia y les hace un regalo de gracia a esta iglesia. Y mira que no lo hace con otra iglesia. Lo interesante en este texto es que esa frase he puesto en el griego significa yo he dado, que equivale a decir he derramado un don permanente. Es decir, la calidad de las obras de los creyentes de esta iglesia de Filadelfia fue tan grande, fue tan notoria, que fue premiada por la gracia de Dios. Y no la premió con bienes materiales. Dice el texto que les regaló puertas abiertas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué son las puertas abiertas? En la Biblia, puertas abiertas habla de dos cosas: de oportunidad
y privilegio para predicar el evangelio. A eso se está refiriendo. A pesar de la persecución de los enemigos que tienen que sufrir constantemente, los creyentes en esta iglesia tienen la oportunidad y el privilegio de predicar el evangelio. La puerta tenía que ser abierta sobrenaturalmente por Cristo, debido a la fuerte oposición satánica que intentaba por todos los medios cerrar la puerta. Ya lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y nota eso, no va a ser fácil, va a haber oposición, va a haber adversarios, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero esta iglesia, a pesar de ello, lo hacía. Quiere decir que cuanto más difícil es predicar en un lugar por la oposición, más debemos ser fieles en nuestro servicio al Señor. Más debemos perseverar, ser constantes e insistir. Más debemos pedirle a Cristo que nos abra puertas a la predicación. ¿Y sabes qué hicieron los creyentes de esta iglesia? Dice que aprovecharon la puerta abierta por Cristo para evangelizar las regiones de Misia, de Ligia y de Frigia. Eso aprovecharon. No se encerraron, no se escondieron, no se dejaron vencer por el temor, no dijeron mejor no hacemos nada, no vayamos a sufrir. No, Cristo les abrió la puerta y ellos, siendo una iglesia pequeña, siendo una iglesia limitada por sus recursos, aprovechó la oportunidad que Dios les brindaba y salió de su lugar y se fue a 3 lugares distintos. Mire el mapa, no son lugares cercanos. Y fueron a estos 3 lugares a predicar el evangelio. Lo hicieron, a pesar de su pobreza, a pesar del peligro de la persecución, a pesar de las dificultades. Esta iglesia de Filadelfia entendió el llamado, la demanda de Dios y se convirtió en una iglesia misionera. Eso es lo que hace el Señor. Cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, Dios obra a través de nuestras vidas. Y algo que podemos notar en este mapa, la ubicación estratégica de Filadelfia les permitió difundir el evangelio de una forma amplia. Al encontrarse en una ruta clave de comercio entre Europa y Asia, esto les daba la oportunidad de conocer a mucha gente y gente de diversas naciones. Y no solo conocerlas, sino compartirles el evangelio. Y al atravesar por ese lugar y volvían a su propio país, se iban llevando el mensaje del evangelio. Esta iglesia de Filadelfia, en lugar de desanimarse, en lugar de lamentarse por sus dificultades, se enfocan en ganar vidas para Cristo. Eso es lo que hacen. ¿Notas lo precioso del entendimiento del desafío de Dios para sus vidas? Qué diferente a muchos cristianos hoy. Qué diferente aún a nosotros hoy. Donde al primer problema, a la primera dificultad, al primer dolor que tenemos que experimentar, al primer rechazo que traen y afecta nuestra vida, dejamos de servir al Señor. Dejamos de evangelizar. Empezamos a ocuparnos de los problemas. Abandonamos muchas veces el servicio y la iglesia porque tengo que resolver esto. Qué diferente. La iglesia de Filadelfia, a pesar de lo que sufría y más de lo que sufrimos nosotros o experimentamos nosotros, esta iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel al Señor. Filadelfia es una hermosa iglesia, una iglesia digna de imitar. Pobre, débil, pequeña, en constante persecución, pero obediente a la palabra de Dios. Y tal vez tú te puedas preguntar, bueno, la iglesia de Filadelfia, ¿qué tiene de diferente con nosotros? Ahí está la respuesta. Y la pregunta a tu vida, la pregunta a nuestras vidas, tal vez es esa. ¿Tú estás siendo obediente a la palabra de Dios? Ellos no se avergonzaban del nombre de Cristo. Ellos perseveraban a pesar de las dificultades.
Ellos hacían más de lo que se esperaba que puedan hacer. No solamente se ocupaban de compartir el evangelio en su ciudad y en las zonas cercanas, sino que se iban a otras regiones lejanas a compartir el evangelio. Hacían misiones. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de esta iglesia? No necesitó una iglesia, esta iglesia no necesitó ser grande para ser fiel y tener celo por el evangelio y por las misiones. No, lo único que hizo es ser fiel a la palabra de Dios. Nosotros no somos una iglesia pequeña. ¿O somos una iglesia pequeña? No somos una iglesia pequeña. Nosotros, por ser grandes, tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Por eso debemos orar para que Cristo, como a estos creyentes de Filadelfia, nos abra también puertas a fin de tener siempre la oportunidad de predicar el evangelio. Y no solamente orar para que Dios nos dé las oportunidades y nos abra las puertas para predicar el evangelio, sino también, ¿sabes qué cosa? La atención suficiente para saber identificar y notar qué oportunidades Dios nos está brindando. ¿Quién ha venido en taxi hoy? Levanta tu mano. ¿Alguien ha venido en taxi? Ahí está, por acá, allá atrás. ¿Alguien más taxi? Han venido en taxi. Muy bien. 10 minutos, más o menos. 10 a más. Has tenido 10 minutos para compartirle a ese taxista del evangelio. ¿Lo hiciste? ¿Cuántos fueron hoy al mercado? Levanten la mano. Levanta la mano. Ya está. Mercado. Acá, restaurante, no cocinan. Por allá, mercado. Mercado. Has ido al mercado. Has comprado tus cosas y te quedaste esperando que lo pese mientras tú escoges, mientras te da el precio, mientras lo embolsa, ¿no es cierto? Tuviste tiempo de hablar. Tuviste tiempo de conversar. De repente lo hiciste. De las votaciones, de las elecciones, de los partidos. Tuviste la oportunidad de hablar del evangelio, pero no lo hiciste. Entonces sí, debemos orar que Dios nos abra las puertas, que Dios nos dé las oportunidades, pero también que nos dé la sensibilidad, la atención suficiente para poder identificar a quién me está poniendo Dios delante para poder compartirle el evangelio. Hermanos, no es que no tengamos oportunidades. Muchas veces estamos tan distraídos con nuestros propios problemas, con nuestro propio dolor, con nuestras propias dificultades, que perdemos de vista lo que Dios está haciendo y las oportunidades que nos está brindando y que nos estamos perdiendo. En los matutinos de lunes a viernes, los que participan, recibimos muchos motivos, muchos pedidos de oración por el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Y oramos por ellos, para que Dios obre en sus vidas. Y el que pide la oración, ¿está predicándoles? Hermanos, podemos orar de lunes a viernes. Años lo venimos haciendo. Y vamos a orar por tu motivo, por tu familiar, por tu amigo, tu compañero de trabajo. Vamos a orar. Dios va a abrir la oportunidad, pero también tienes que hacerlo. Dios puede sensibilizar su corazón, pero si no hay quien le predique, ¿de qué sirve? Puedes poner tu motivo de oración, puedes orar constantemente por esa persona, pero si tú no haces algo, si tú no eres consciente de la oportunidad que Dios te va a abrir y te va a presentar, entonces esa persona se va a quedar sin escuchar el evangelio. Tenemos esta responsabilidad. Debemos orar por ello. Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 4, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Debemos orar. Tenemos que orar. Y cuarto, ¿qué promesas le hace Cristo a esta iglesia fiel?
Cristo le hace 5 promesas a esta iglesia. La primera, Cristo iba a humillar a los enemigos de esta iglesia, dice el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo que Cristo hace es prometerles que sus enemigos, aquellos que los están persiguiendo, aquellos que los están insultando, aquellos que los están avergonzando, van a ser humillados y que ellos van a reconocer el amor que Dios tiene con esa iglesia a los que ellos humillan, maltratan e insultan. Así que ellos deben permanecer fieles. ¿Por qué? Porque Cristo es quien los va a defender, Cristo es quien los va a proteger. ¿Y cuál es la razón de ello? ¿Por qué lo va a hacer? Porque Cristo ama a su iglesia. Hermano, Cristo ama a su iglesia. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es amar, servir, obedecer, permanecer firmes, evangelizar y hacer misiones. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros nos mantenemos fiel a ello y el Señor es quien nos va a defender, el Señor es quien nos va a proteger. El resultado de todas estas cosas es la defensa de Cristo por su iglesia y ello le corresponde al Señor. Eso es lo que el Señor va a hacer. La segunda promesa que le hace esta iglesia es que Cristo los iba a proteger a la hora de la prueba final. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La segunda promesa que Cristo les va a hacer es que quienes guardan la palabra, quienes guardan su palabra, quienes obedecen su palabra, serán guardados. Jesucristo no va a quedar en deuda con nadie. Él va a premiar y va a recompensar la lealtad de todo hijo suyo hacia Él y su palabra. ¿A qué prueba se refiere Cristo? La promesa era de no pasar por pruebas grandes que vendrían. No se trata de una simple protección común del día a día, no. Según los estudiosos del texto griego original, habla de ser guardados y protegidos de la gran tribulación futura que había de venir. Ese término griego, te guardaré, tereo que significa te sacaré fuera de. Quiere decir que la iglesia será sacada de ese tiempo de prueba. Eso es lo que quiere decir. Y es interesante notar que a lo largo de la historia escriben los historiadores que bajo las persecuciones del emperador Trajano en el siglo I, todas las iglesias cristianas sufrieron fuertemente, excepto la iglesia de Filadelfia. Observa eso. Tiempo después de este suceso, cuando las iglesias en Asia Menor prácticamente fueron exterminadas por los maometanos, entonces, para sorpresa de muchos, la iglesia de Filadelfia quedó intacta, no sufrió ningún daño. Y en el siglo XIV, fíjate, en el año 1300 después de Cristo, Timur-Len, un conquistador tártaro, borró totalmente de la faz de la tierra todas las iglesias del Asia Menor. Todas. En el mapa que viste, las iglesias, las 7 iglesias que ya conoces, las otras ciudades que habían alrededor y también tenían iglesias, todas las iglesias fueron borradas del mapa. Pero esta pequeña iglesia de Filadelfia fue protegida milagrosamente por el Señor. Fue tan milagroso el suceso, fue tan extraordinario que los mismos maometanos no podían comprender qué había sucedido, porque nadie había molestado ni atacado a los creyentes de Filadelfia. Y llamaron a la ciudad luego Al-Ashir, que se llama esta ciudad hasta hoy, es decir, ciudad de Dios. Fue tal el impacto que fue nombrada de esta manera y hasta hoy hay una iglesia en este lugar. Hermanos, el Señor es fiel a sus promesas y por eso podemos confiar
plenamente en ellas, como lo hizo esta iglesia, como lo experimentó esta iglesia. Hay una tercera promesa. Cristo haría de estos creyentes columnas en el templo de Dios. Dice el versículo 12, la primera parte: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En la Nueva Jerusalén no habrá templos, pero dice la Biblia en el capítulo 21 de Apocalipsis: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, ¿a qué se está refiriendo este versículo 12? Es un simbolismo de una unión inseparable entre Dios con su pueblo fiel. Y habla también de que los cristianos tendremos una posición de preeminencia y responsabilidad en el reino de Cristo. Quiere decir que estaremos en un lugar de honor junto con el Señor. Columnas en el templo de Dios. Cuarta promesa: Cristo permitirá que lleven el nombre de Dios y de la nueva Jerusalén. Continúa el versículo 12: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Ahora, esto es un simbolismo de propiedad. Significa que cada creyente le pertenece a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y gracias a que somos propiedad de Cristo es que tenemos el derecho de la ciudadanía en la ciudad de Dios, que Dios nos recibirá a todos los creyentes que han sido fieles a Él con las puertas abiertas de par en par, y estaremos con Él. Y allí podremos gozar de la presencia directa y personal de Dios, de la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo por toda la eternidad. Eso es lo que quiere decir esa preciosa promesa. Y quinta promesa: Cristo pondrá sobre ellos su nuevo nombre. Dice la última parte del versículo 12: y mi nombre nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo compartirá con todos aquellos que permanecieron fieles a Él todos sus honores y recompensas. Aún aquellas recompensas que todavía no han sido reveladas. Y existirá una unión perfecta entre aquellos, como dice el texto, al que venciere. Todos aquellos que han vencido estarán en una unión perfecta y cercana con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas 5 promesas hace el Señor a esta iglesia. Tremendas bendiciones, preciosas bendiciones. Fíjese, por haber sido obedientes a la palabra de Dios, por nunca habernos avergonzado del nombre de Cristo, por haber perseverado en medio del dolor, por ser fieles al servicio del Señor y por haber sido fieles al evangelismo y a las misiones. Esas mismas promesas que se cumplieron en esta iglesia de Filadelfia son para nosotros. Filadelfia, siendo una iglesia débil, sin fuerzas, pobre, sufriendo persecución, sufriendo dolor, sufriendo dificultades, supo mantenerse fiel al Señor. ¿Te gustaría, hermano, que esas promesas también sean para ti? ¿Te gustaría ver cumplidas en tu vida cada una de estas promesas que Dios hizo también en esta iglesia? ¿Qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser de la misma manera una iglesia fiel y misionera. Una iglesia fiel y misionera. ¿Estás tú siendo fiel al Señor? A pesar de lo que puede estar sucediendo en tu vida, ¿te estás manteniendo fiel a Él? ¿Te estás manteniendo en obediencia a su palabra? ¿Te estás manteniendo fiel a ese llamado y demanda en todo creyente de llevar su palabra, de hacer misiones? Eso es lo que tenemos que ser. Creyentes fieles al Señor, que compartan su palabra, lleven su evangelio y hagan misiones. Amén. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y con el ejemplo de esta iglesia el día de hoy,
¿Estás siendo tú de la misma manera un creyente fiel al Señor? O tal vez el dolor, las circunstancias, las dificultades que se levantan en nuestras vidas nos han llevado a alejarnos de Él, a dejar de servirle al Señor y aún muchas veces empezar a tomar distancia de estos tiempos delante de la presencia del Señor. Hemos dejado de venir a la iglesia, hemos dejado de estudiar su palabra porque los problemas son tan grandes, necesito tiempo y no puedo distraerme con otras cosas. Y tal vez nuestra realidad es que estamos siendo infieles al Señor. No respondamos en un ideal, sí, soy fiel al Señor. Evalúate y mírate con honestidad en la realidad de lo que es tu vida hoy. Tú podrías decir y ponerte de pie, yo soy un cristiano fiel al Señor. Mano delante del Señor, evalúa tu vida. Y si hay cosas que el Señor te ha mostrado que deben ser corregidas, entonces hagámoslo. Pidámosle al Señor que obre en nuestra vida, que nos dé el valor y la determinación de hacer los cambios que sean necesarios, de aprender a confiar en Él, de aprender a ser fieles a Él, sabiendo que Él va a obrar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, a pesar de lo que pueda estar sucediendo. Comprométete con Él. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.